Bien, para arrancar vamos a hablar de la metapsicología. La metapsicología es una construcción teórica. Esto en palabras de Lacan. Por un lado, se trata de una serie de herramientas conceptuales creadas por Freud para dar cuenta de los hechos psíquicos e intervenir clínicamente. Respecto a lo que sería el concepto metapsicológico, sabemos que es como todo concepto, una abstracción, digamos, ¿no? Un supuesto teórico, cuyo carácter metapsicológico está dado por considerar simultáneamente los puntos de vista tópico, dinámico y económico, al dar cuenta de un proceso psíquico. Ahora vamos a andar en detalle lo que vendría a ser el punto tópico, dinámico y económico. El punto dinámico implica suponer la existencia de fuerzas que al entrar en oposición darían lugar a un conflicto, ¿no? Bien. Por otro lado, el tópico, que viene del griego topos, que significa lugar, sería metafóricamente cómo se plantea el aparato psíquico como compuesto por lugares, de lo que es posible dar una figuración espacial. En este sentido se diferencian en el trabajo freudiano dos tópicas. Tenemos la primera, que está constituida por el sistema consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda, que está constituida por instancias, el ello, el yo y el superyo. Bien, el económico supone considerar en el aparato psíquico montos energéticos cuantificables. Se trata de una hipótesis acerca de la existencia y distribución de la energía psíquica, que podrá verse afectada por aumentos, disminuciones o equivalencias. Una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que sería la metapsicología en un sentido material. En un sentido material es un corpus textual, es decir, es un conjunto de textos que precisamente son aquellos que mejor reflejan los constructos teóricos de la base de la actividad analítica, poniendo en juego los puntos de vista antes mencionados. En este caso son 5 los que han sido expresamente agrupados por Freud, bajo la rúbrica Trabajos de la Metapsicología. Tenemos por un lado pulsiones y destino de pulsión, represión, lo inconsciente, complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, duelo y melancolía. Se dice que originalmente incluían un total de 2 artículos. No se sabe bien si es que Freud se deshizo de algunos de ellos, si otras personas luego de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial se perdieron. Pero bueno, de acuerdo a estos 5 trabajos vamos a ahondar en el resumen. Bueno, entrando a lo que es la interpretación de los sueños, vamos a hablar primero de lo que sería el proceso primario y el secundario. El proceso primario y secundario, Freud lo que va a decir es que son formas de manejo de la energía psíquica, ¿no? Bueno, vamos a dividirlo. El proceso primario tiene que ver con el sistema inconsciente. La energía en este sistema fluye libremente de una representación a otra, generando así el desplazamiento de la investidura de una representación a la otra o la condensación de la investidura de varias representaciones en una sola. Este proceso lo que busca es la satisfacción inmediata. Va a ser regido por el principio del placer, mediante esto va a buscar la identidad de la percepción. Por otro lado, el proceso secundario tiene que ver con el preconsciente consciente. Su energía no va a ser libre, sino que va a estar ligada a esas representaciones y va a ser más estática. Lo que va a buscar ese proceso es una satisfacción mediata. Va a aplazar por un momento la satisfacción para generar un cambio en la realidad que genere la acción específica que calma aquella insatisfacción. Mediante esto va a buscar la identidad del pensamiento. Ahora muy bien, para explicar todos estos procesos de manera que se logre entender, lo que va a hacer Freud es dar una explicación de advenimiento de estos dos procesos mediante el mito de la evidencia, que sería la primera de satisfacción. Vale recalcar que esta explicación, este mito, no es algo que pase realmente en la vida, vendría a ser en realidad es una creación teórica de Freud que hace para poder explicar el paso de un proceso a otro. Bien, ya con esto empezamos a explicar primero lo que sería el principio de placer y el principio de constancia, ¿no? Que es lo que rige al aparato psíquico. El principio de placer es el psiquismo que va a buscar alejarse del displacer y acercarse al placer.
va a tratar de evitar que se acumule energía en el aparato psíquico. En caso de que ésta se acumule, va a buscar descargarla, es decir, mantener un mínimo. Este mantenimiento del mínimo tiene que ver con el principio de la constancia. Tiene que ver con esa energía que se busca mantener, básicamente. Ahora bien, ¿cómo es que el aparato psíquico siente placer? Siente placer mediante una disminución de energía psíquica, y cuando siente displacer es un aumento de esta. Volviendo a lo que sería la primera vivencia de satisfacción, tenemos que en un momento el niño recién nacido, de repente, tiene por primera vez la sensación de hambre en su cuerpo y empieza a sentir cómo esa satisfacción pide satisfacción y se incrementa la tensión dentro del aparato psíquico, y el niño lo que empieza a sentir es displacer. No sabe qué es lo que sucede, busca descargar esta insatisfacción tan grande que siente y la va a descargar de la única forma que puede, que es motrizmente, mediante el llanto, el grito, el pataleo, y de esa forma descarga parte de esa energía. Ahora, ¿qué pasa? La madre lo va a ver llorando, pataleando, gritando y piensa que debe tener hambre. Entonces va y lo amamanta. Le da la acción específica que satisface esa necesidad y de esa forma calma su hambre y baja la tensión dentro del aparato psíquico, generando la primera vivencia de satisfacción. Bien, esta primera vivencia de satisfacción va a dejar como huella en el aparato psíquico una huella anémica en la memoria, que va a ser todo lo que sucedió en esa primera vivencia. A ver, cuando hablamos de huella, estamos hablando de síntomas, de huellas que forman el peine, y cómo estas se instalan. Estamos hablando de, abriendo paréntesis entre esto, dolor y satisfacción. Y cuando hablamos de memoria, estamos hablando de que el sujeto lo que busca es volver a tener la experiencia de satisfacción. Intento de reproducir la experiencia, idea de volver a encontrar o reencontrar esa satisfacción. Se busca recargar esa huella, ese deseo, es básicamente una tendencia a la repetición. Ahora bien, de forma fallida, porque no vuelve a ser la misma experiencia. Siguiendo con la primera evidencia de satisfacción, el niño luego de todo esto va a volver a tener hambre y va a volver a incrementarse la tensión, pero esta vez va a ser manejado desde el proceso primario. Este va a buscar la satisfacción inmediata a esa necesidad, que va a ser reanimar por vía alucinatoria la huella, la memoria de esa primera vivencia de satisfacción. En algún punto el niño se va a dar cuenta que esta no satisface su hambre real y se ve obligado a manejar la energía de una manera distinta. Va a agarrar esta memoria y va a pensar, va a tomar la información de esta para modificar la realidad, y de ahí que le venga la acción específica que calma su necesidad. Ya ahí estaríamos partiendo de un proceso secundario. Como dijimos anteriormente, lo que hace es pensar en este caso. En el proceso secundario se piensa, mientras que en el primario se busca como una identidad de percepción en sí. Bien, respecto a lo que sería el esquema del peine, tenemos un ejemplo que es cuando estamos despiertos. En este ejemplo, los estímulos ingresan al polo perceptivo y continúan su dirección hacia la descarga, pero se encuentran con el sistema preconsciente, que este actuará de modo de filtro, dejando pasar solamente al polo motor. Las huellas que no generen displacer con respecto al polo motor, Freud dice que ahí va a estar la conciencia. La memoria y la conciencia se excluyen. Algunas inscripciones de las huellas van a estar en otros sistemas. Las que no generan placer, las que quedan contenidas, quedan en el inconsciente, donde se encuentra el material de difícil acceso y que casi nunca deviene consciente. Y en el preconsciente estará el material que será capaz de acceder a conciencia mediante un mínimo esfuerzo. Entonces sabemos que esta primera tópica es inconsciente, preconsciente y consciente. Luego, cuando estamos dormidos, el polo motor se encuentra cerrado y la barrera preconsciente, que actúa a modo de censura, disminuye. Por ende, la energía atraviesa esa censura sin problemas hasta llegar al polo motor.
Ante la imposibilidad de descargarse, ya que el polo se encuentra inhibido, la energía toma el camino de la regresión al polo perceptivo, sobrecargándolo de energía, generando la alucinación del sueño. Por eso soñamos imágenes visuales y en esta vuelta al polo perceptivo quedan incluidas aquellas primeras huellas viejas relacionadas a lo infantil. Bueno, por otro lado, vamos a seguir con lo que sería el trabajo del sueño y el trabajo de la interpretación del sueño. En el trabajo del sueño vamos a encontrar 4 elementos o 4 obreros, que son la condensación, el desplazamiento, el miramiento por la figurabilidad y la elaboración secundaria. Lo que es condensación, desplazamiento y miramiento por la figurabilidad suceden durante el dormir, y la elaboración secundaria aparece después del dormir. Bien, la condensación, Freud se da cuenta de esta porque el contenido del sueño latente, lo que aparece a partir de las asociaciones del paciente, es tanto más grande que el contenido del sueño en sí, el contenido manifiesto. Se dice que de 4, 8 y hasta 12 veces mayor. Bien, él descubre qué es esta condensación de la siguiente manera. Cada elemento del sueño, pensamiento, idea, etc., vendría a ser como una cadena asociativa y tiene asimismo otras cadenas asociativas que la intersectan. Digamos que estas dos cadenas asociativas se intersectan en un punto y este punto es el que va a aparecer en el sueño manifiesto. Freud dice que es imposible darse cuenta cuánta condensación hay, porque puede ser infinita y es imposible analizar un sueño exhaustivamente hasta su final, porque la cuota de condensación justamente es indeterminable. Esta sobredeterminación, porque un elemento del contenido manifiesto está determinado por 2 o más elementos, por eso se dice sobredeterminación, de 2 o más elementos del contenido latente, Freud lo va a llamar condensación. Después, por otro lado, tenemos el desplazamiento, que Freud dice que aparece a partir de la censura, que si bien es menor en el sueño, no deja de existir y sigue actuando según su propio criterio. Esto para que no nos demos cuenta de qué es lo que realmente estamos soñando. Entonces, el verdadero tema o trama de lo que se va a tratar el sueño va a desplazar su investidura energética a otro elemento de menor importancia en el sueño. Y este desplazamiento se da por vía de asociación, no a cualquier lado, sino a algo que está cerca. Bien, después seguimos con lo que sería el miramiento por la figurabilidad, y acá Freud va a decir que el contenido del sueño es uno solo, pero que está escrito en 2 lenguajes distintos, en un contenido latente y en un contenido manifiesto. Y a estos 2 los va a comparar con la poesía y la pintura. Uno cuando quiere hablar tiene ciertos recursos como los tiene el poeta para decir ciertas cosas que no tiene el pintor. Y el pintor, por lo tanto, tiene que usar otros recursos para decir eso mismo que quiere decir el poeta. Él va a dar un ejemplo. Va a dar un ejemplo de cierta pintura que se llama La Escuela de Atenas, en el cual aparecen juntos un grupo de filósofos que no fueron contemporáneos y que no estuvieron juntos realmente. Lo que viene a simbolizar esto es que son parte de la misma escuela, de una misma línea de pensamiento, pero la pintura, en vez de decir que son parte de una misma línea de pensamiento, lo que va a hacer es ponerlos juntos. Y ese mismo simbolismo usa el sueño cuando pone 2 cosas juntas. A veces simplemente quiere decir que están asociadas. Es decir, se vale ya que el sueño trabaja en imágenes y no con palabras, y el contenido latente con palabras, y el contenido manifiesto se vale de formas figurativas metafóricas. Por ende, para poder interpretarlo hay que tener un miramiento, una consideración por el lenguaje en el que está escrito, el lenguaje de la figurabilidad. Muy bien, seguimos con lo que sería la elaboración secundaria. Él lo va a separar de los otros elementos, como anteriormente lo mencioné, ya que aparece después, elaborado secundariamente, es decir, cuando nos levantamos. La censura que había bajado durante el dormir vuelve a subir, vuelve a su estado normal, a su estado de vigilia, y empieza a retocar ciertas cosas del sueño e incluso hace que nos olvidemos de ciertas otras cosas. Por eso cuando nos levantamos, apenas lo hacemos, recordamos más, y una vez que va transcurriendo el día, nos vamos olvidando. Y cuando queremos contar el sueño, ciertas cosas que son demasiado ilógicas para nuestro pensamiento de la vigilia, lo modificamos de una forma que lo podemos contar y que sea entendible para nuestro modo consciente. Y estas pequeñas modificaciones son las elaboraciones secundarias.
Por otro lado, seguimos con lo que vendría a ser el trabajo de la interpretación de los sueños, aunque en el ejemplo de figurabilidad se puede dar también una forma de entender la interpretación, ¿no? Bueno, se enfoca en comprender y analizar el significado del sueño. Esto implica el análisis del contenido manifiesto y latente, es decir, que identifica los símbolos y las metáforas utilizadas en el sueño y comprende su significado subyacente. Por otro lado, utiliza la técnica de asociación libre para acceder a los pensamientos y deseos inconscientes que subyacen al contenido manifiesto del sueño. Y por último, entender el contexto emocional y las experiencias del soñador para interpretar el sueño de manera precisa. Por ende, el objetivo de la interpretación del sueño es descubrir los deseos y pensamientos inconscientes que se esconden en el contenido manifiesto. Bien, entre el trabajo de interpretación y el trabajo del sueño sabemos que hay diferencias, pero también que son hacer procesos distintos, pero que se relacionan y son necesarios entre sí. Ahora bien, respecto a las diferencias, sabemos que el trabajo del sueño es inconsciente, mientras que el de la interpretación es consciente. Sabemos que el trabajo del sueño crea y forma los sueños y la interpretación los analiza y trata de comprenderlos, y que el trabajo del sueño cuenta con condensación, desplazamiento, miramiento de figurabilidad y elaboración secundaria, mientras que el de interpretación cuenta con el análisis de contenido manifiesto y latente, asociación libre y considera emociones y experiencias. Bien, seguimos con lo inconsciente. Yo lo que voy a hacer es abordar los 6 capítulos. Bien, lo inconsciente. Freud va a decir que la esencia del proceso represivo no es aniquilar al representante que representa la pulsión, sino que simplemente es impedir que este representante devenga consciente. Esto que está reprimido es parte de lo inconsciente, pero no es la totalidad de lo que es inconsciente. Lo inconsciente incluye más cosas que solo lo que está reprimido. Bien, ahora, ¿cómo conocemos lo que es inconsciente mediante lo consciente? Es decir, que va a haber que hacer un trabajo de traducción de lo que aparece en la conciencia para llegar a lo que vendría a estar en lo inconsciente, digamos. Bien, en el capítulo 1, él va a abordar la justificación del concepto del inconsciente. Freud lo que va a decir es que es insostenible pensar que todos los procesos anímicos llegan a la conciencia, no solo por los fallidos, los sueños, los chistes, los síntomas, también las ocurrencias que tenemos, que no sabemos explicar bien de dónde. O incluso, él habla de la memoria. Por ejemplo, nosotros tenemos recuerdos que son susceptibles de conciencia, que pueden llegar a la conciencia, por ejemplo, no sé, el segundo nombre de un hijo. En este momento estoy siendo consciente de ese nombre, pero hasta ese momento era un recuerdo que no era consciente en mí. O sea, desde el punto de vista descriptivo, que describe si eso es consciente o no en el momento o no, ese recuerdo era latente en mí, es decir, que era inconsciente. Entonces, varios de los recuerdos que tenemos no están activados en la conciencia todo el tiempo, sino que una buena parte del tiempo están latentes y en ese sentido son inconscientes desde el punto de vista descriptivo. Bien, por otro lado va a hablar de los experimentos poshipnóticos, que eran experimentos donde se ponía a la gente en hipnosis, se le daba la orden de que al despertarse y recibir determinada señal, iban a hacer tal acción y una vez que se los despertaba recibían esa señal y ellos, sin saberlo, sin saber por qué lo hacían, por qué hacían esa acción que se les había ordenado hacer y cuando se les pedía explicar por qué lo habían hecho, no podían dar una respuesta satisfactoria del por qué. Estos experimentos lo que hacían era probar de alguna forma que existían procesos de pensamientos y procesos anímicos inconscientes. Freud hablaba de que una forma de entender al inconsciente es como si fuera un sujeto que vive dentro nuestro y de que no somos nosotros. De la misma forma en que nosotros inferimos que hay una subjetividad, que hay conciencia en otras personas, por ejemplo, más allá de que nosotros no somos conscientes de esa conciencia, simplemente vemos a las personas actuar y asumimos por cómo actúan. Hay una conciencia similar a la que tenemos nosotros. El conocimiento de lo inconsciente por medio de lo consciente es comparable con el conocimiento del mundo exterior por medio de nuestros órganos sensoriales. Bien, en el capítulo 2 lo que va a hacer va a hablar de la multivocidad de lo inconsciente y el punto de vista tópico o sistemático.
Va a ser una distinción desde el punto de vista descriptivo, que tiene que ver con describir si algo es consciente en ese momento o no, y va a hablar del punto de vista tópico-sistemático, que tiene que ver con los lugares dentro del aparato psíquico. Va a decir que la diferencia va a ser que algunas representaciones, más allá de si no son conscientes en ese momento, que desde el punto de vista descriptivo serían inconscientes, que son susceptibles de ser conscientes. Es decir, por ejemplo, el ejemplo anterior, el segundo nombre de un hijo. No era consciente en ese momento, era inconsciente desde el punto de vista descriptivo, pero era susceptible de conciencia. Podía llegar a la conciencia, estaba dentro del sistema preconsciente, estaba como dentro de las posibilidades de llegar a la conciencia, mientras que lo que queda reprimido, lo que no tiene posibilidad de emerger a la conciencia, va a ser parte del inconsciente, desde el punto de vista tópico. Este tiene una relación distinta con las pulsiones y perturba el sistema psíquico superior, es decir, al preconsciente consciente, y voy a decir que es el acto psíquico el que va a tener dos fases de desarrollo. El inconsciente va a ser examinado en una censura, y si pasa el examen de esta censura, pasa al preconsciente, y si no, es reprimido. En ese transcurso de paso de inconsciente a preconsciente, lo que hace Freud es empezar a preguntarse si ese cambio de un estado de la representación es eso o es una nueva transcripción dentro del preconsciente. Estos lugares psíquicos dentro del psiquismo no tienen nada que ver con las localidades anatómicas, vale aclarar. Muy bien, en el capítulo 3, donde se habla de sentimientos inconscientes, Freud lo que va a decir es que esto más bien es una expresión, que no es un concepto desde el punto de vista técnico de decir sentimientos inconscientes. Porque él va a decir que es la conciencia quien maneja la afectividad, las emociones y el movimiento, la acción, pero que la afectividad también está bastante afectada por el sistema inconsciente y que más bien hay contaminación de fuerzas. Va a decir que es posible que la descarga de afecto parta del sistema inconsciente, pero que, por ejemplo, tiene que esperar que aparezca la representación sustitutiva dentro de la conciencia para que se pueda descargar. Acá, abro paréntesis. Cualquiera sea el afecto que se intentó desalojar por medio de la represión, en la conciencia va a aparecer en forma de angustia. La represión va a separar a la representación del afecto. Muy bien, siguiendo con el capítulo 4. En el cual va a hablar de tópica y dinámica de la represión. Él va a decir que hay que expandir algunos de los conceptos, ¿no? El proceso que se lleva a cabo en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente es un proceso de sustracción de investidura, de energía, pero que mismo esa representación reprimida sigue teniendo acción en lo inconsciente. Por lo tanto, podemos decir que la energía inconsciente se conserva. Desde este punto de vista, hay un caso que no se explica, que es el caso de cuando una vez que ya es reprimido esta representación, esta también busca emerger de vuelta en la conciencia y ahora ya no se puede defender de ella, sacándole la energía preconsciente, porque ya no la tiene. Para impedir que vuelva a emerger en la conciencia es que se le contrapone una cantidad de energía, es decir, una contrainvestidura. Esta la mantiene en el inconsciente y esta implica un gasto importante de energía y es el mecanismo fundamental de la represión primaria. Pero lo que va a hacer va a abordar este capítulo con 3 tipos diferentes de neurosis y de transferencia. Primero tenemos lo que sería la histeria de angustia, de fobia, que en principio se dice que hay una angustia que no se sabe bien a qué es, una emoción inconsciente de amor que buscaba transponerse al sistema preconsciente, que fue interceptada, fue censurada, reprimida. La representación fue rechazada de la conciencia y que el afecto fue descargado de forma de angustia. Luego va a haber una segunda etapa, en la cual hay un nuevo representante en la conciencia del representante que fue desalojado y este nuevo representante va a ser el representante sustitutivo de lo reprimido y va a formar parte de la contrainvestidura y va a permitir la racionalización de, esta descarga de angustia. Es decir, que uno va a poder pensar que se tiene angustia a este nuevo representante que aparece en la conciencia. Y por último tenemos un tercer momento que se pone en marcha como un mecanismo de defensa de evitación del objeto que causa la fobia, ¿no? Mediante la angustia como descarga de afecto y como señal para poner en marcha el mecanismo de la huida y mediante prohibiciones, evitaciones, etc. Después
pasamos con lo que sería la histeria de conversión, que esta la podemos relacionar con el caso de Cingolani. Bien, la histeria de conversión es la investidura pulsional reprimida que se va a transponer en inervación del sistema de lo corporal y que este fragmento del cuerpo en lo cual se pone toda la investidura integra la agencia representante de la pulsión. Este representante reprimido va a funcionar como contrainvestidura, ya que ahí se va a satisfacer parte de lo reprimido, pero también como no se satisface de forma directa, en parte se satisface la defensa, es decir, que es una formación de compromiso. Después tenemos, por último, la neurosis obsesiva, que es la contrainvestidura que se va a dar en la formación reactiva. Y ahí se va a dar la primera represión y luego el retorno de lo reprimido. En el capítulo 5 va a hablar de propiedades particulares del sistema inconsciente. Se va a decir que en el núcleo del inconsciente lo que hay son agencias representantes de la pulsión que buscan descargar su investidura, es decir, sus mociones de deseo. Va a hablar de las diferentes características que tienen los procesos inconscientes de los preconscientes. Va a decir que, por ejemplo, dentro del inconsciente estos procesos tienen características como la ausencia de contradicción, es decir, estas mociones de deseo que pueden convivir dentro del inconsciente sin influirse entre sí. Y va a decir que no hay duda en lo inconsciente, no hay negación, que tiene un carácter atemporal, por ende no está regido por el tiempo, que sí está regido por el proceso primario, es decir, que la energía es libre, esto lo hablamos anteriormente, que se van a dar los fenómenos de condensación y desplazamiento. Por ende, la energía puede desplazarse de una representación a otra o condensar la energía de varias representaciones en una sola, y que la realidad exterior es sustituida por la realidad psíquica dentro del inconsciente. Y por parte de lo que serían los procesos preconscientes va a decir que si hay una influencia de representaciones, que si hay censura y ordenamiento temporal, que está regido por el proceso secundario, es decir, que la energía está ligada y va a estar regida por el principio de la realidad, si va a haber un miramiento por la realidad exterior. El sistema preconsciente va a ser el responsable por el manejo de la conciencia y de la motividad, mientras que el sistema inconsciente maneja la descarga de afecto y también tiene una influencia como más plástica sobre los procesos somáticos que los procesos preconscientes. Por último, tenemos el capítulo 6 del comercio de los sistemas, en el cual el inconsciente se dice que no está en reposo mientras el preconsciente efectúa el trabajo psíquico, sino que el inconsciente es algo vivo, susceptible de desarrollo y que tiene una relación de influencia recíproca con el preconsciente. Por ende, Freud lo que va a decir es que muchos de los retoños psíquicos de lo inconsciente, de estas representaciones que se dependen asociativamente en lo inconsciente, tienen una alta organización psíquica parecida a la del preconsciente. Abro paréntesis, principios, características del inconsciente y preconsciente. Es decir, que hay varios de estos retoños del inconsciente que no tienen contradicción, que tienen ordenamiento temporal, etc. Pero que aún así son retoños del inconsciente que están dentro del preconsciente, según Freud. Cuando estos retoños quieren alcanzar la conciencia al ser retoños del inconsciente, son censurados. Freud va a hablar de que hay una nueva censura entre preconsciente y consciente. Por ende, va a haber dos censuras. Tenemos la censura de inconsciente y preconsciente y la censura de lo inconsciente y lo reprimido, que tenés preconsciente y consciente, que vendría a caer sobre los retoños de lo inconsciente. Por otro lado, se podría decir que hay mucho de lo preconsciente, si bien no es reprimido, no es susceptible de conciencia, abro paréntesis, algunas partes del yo. Por último, el camino de la percepción hacia el inconsciente no tiene barrera, mientras que el del inconsciente a la percepción o conciencia hay bloqueos por la represión, y que es muy difícil que la conciencia afecte al inconsciente. Por otro lado, quería avisar que en otro video voy a subir preguntas disparadoras respecto a lo que sería el trabajo de lo inconsciente con sus respectivas respuestas. Bueno, ahora vamos a seguir con pulsiones y destino de pulsión. Freud empieza el texto comparando la pulsión con el estímulo. La pulsión bien podría ser un estímulo para lo psíquico. Psiquismo, en términos energéticos, regulado por el principio del placer-displacer, y la diferencia entre estímulo y pulsión: el estímulo es algo externo. Uno no se puede sustraer de su influencia mediante el mecanismo de la vida. No sirve para la pulsión, ya que es interna. Esto de lo que es el mecanismo de la vida, ¿no? Y por otro lado, la pulsión es interna, actúa de una fuerza constante, no para una vez, es constante hasta que es satisfecha esa pulsión.
La definición de la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Es algo que está en el límite entre lo somático, lo corporal, y lo anímico, lo que es psíquico. La pulsión es aquella representación psíquica que representa una excitación proveniente de lo corporal, de lo somático. Por ejemplo, el hambre. La acidez sentida en la mucosa estomacal. Esta excitación proveniente de lo somático tiene un representante psíquico que es la representación del hambre, y esta representación es lo que Freud va a llamar pulsión. Respecto a esto, tenemos 4 elementos de la pulsión. Tenemos el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. El esfuerzo vendría a ser ese factor motor de la pulsión, aquello que nos mueve al movimiento justamente. Y la meta es la satisfacción. La pulsión siempre va a buscar ser satisfecha. El objeto es lo más variable de la pulsión, aquello donde la pulsión se satisface. Abro paréntesis, en el hombre. Varía demasiado, ya que la pulsión del hambre puede ser satisfecha en varios objetos distintos. Para cada humano va a ser distinto, en distintos momentos de la vida, del día, etc. Y por último, la fuente es lo somático, de donde proviene la excitación. Después tenemos 2 grupos de pulsiones, las yoicas o de autoconservación y las sexuales. Las yoicas buscan la afirmación y la conservación del yo, mientras que las sexuales, en principio, buscan el placer del órgano. Brotan de diferentes fuentes y recién cuando se es adulto, cuando se llega a una etapa de desarrollo sexual más elevada, se unen estas fuentes al servicio de la reproducción, pero en principio cada una es particular. Un ejemplo es en la oralidad. Todo lo que te llevas a la boca satisface la pulsión sexual independientemente de todas las demás. Freud va a decir, por ejemplo, que esta satisfacción sexual que busca el placer de órgano, el placer de la boca, es autoerótica y se apuntala en las pulsiones yoicas. De manera, por ejemplo, siguiendo con la oralidad, cuando el niño tiene hambre y llora porque tiene hambre y la mamá viene y lo amamanta, le da la teta, satisface esta pulsión yoica del hambre. Y asimismo, también se satisface la pulsión de mamar, el placer de órgano, que es la pulsión sexual. Esta pulsión sexual no existe por sí misma, ya que la mamá amamanta al chico y después de a poco se va diferenciando la necesidad del hambre con la necesidad de chupar. Por otro lado, en la parte de los destinos de la pulsión, Freud va a decir que los destinos de la pulsión pueden ser bien entendidos como variedades de la defensa contra la pulsión. Estos son 4. Tenemos el trastorno hacia lo contrario, en lo que se encuentran la meta con la parte activa y pasiva y el contenido con la parte amor y odio. Tenemos la vuelta a la persona propia con el objeto. Tenemos la represión y la sublimación. Respecto al trastorno hacia lo contrario, va a decir que se trata de 2 procesos diversos y que son tratados por separado. Por un lado, el trastorno hacia lo contrario de la meta de activo a pasivo, por ejemplo, en el par de opuestos, sadismo-masoquismo y voyeurismo-exhibicionismo. Lo que dice es que la meta activa del martirizar en el sadismo y del mirar en el voyeurismo es vuelta pasiva, el ser martirizado en el masoquismo y el ser mirado en el exhibicionismo. En cuanto al trastorno hacia lo contrario, en el contenido, va a decir que se trata en la mudanza de amor en odio. En cuanto a la vuelta en la persona propia, va a decir que puede ser bien entendido como un sadismo vuelto hacia el propio yo, al igual en que el exhibicionismo incluye el mirar la persona propia. En resumen, podríamos decir que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, que es el representante psíquico de una excitación que proviene de lo somático y que consta de 4 elementos: el esfuerzo, es decir, el factor motor, la meta, que es siempre la satisfacción, el objeto, que es donde se satisface la pulsión, la fuente, que es siempre lo somático. Por otro lado, hay 2 grupos de pulsiones, las yoicas y las sexuales, y después los destinos trastorno hacia lo contrario, que puede ser el cambio de la meta activa a la pasiva, o el cambio del contenido de amor al odio, la vuelta sobre el propio yo, donde lo que cambia es el objeto, la represión y la sublimación. Ahora vamos a profundizar más. Lo que sería el trastorno de lo contrario y la vuelta sobre el propio yo coinciden entonces, según Freud, lo explica con el caso del masoquismo. Tiene una primera etapa, ¿no? Tenemos la parte del sadismo originario. En esta hay una acción violenta, una afirmación del poder dirigida a una persona como objeto. Luego, en la etapa del objeto, el propio yo, este objeto sustituido por el propio yo y la meta se muda en pasiva, y luego hay una etapa que es activa, la otra persona, pasivo, yo, que en esta lo que pasa es que se busca una nueva persona que juegue el rol activo para uno poder jugar el rol pasivo en este caso.
y acá correspondería al caso del masoquismo. Por ende, la parte del objeto la relacionamos con neurosis obsesiva, con los autorreproches, con los automartirios, y la parte activo-pasivo lo relacionamos con el masoquismo. Por otro lado, en el exhibicionismo tiene un trastorno parecido y tiene también etapas. La primera etapa es la del voyerismo originario, en la cual uno mismo mira a esa persona tomada como objeto y luego ese objeto es sustituido de vuelta por el propio yo y la meta se vuelve pasiva y luego se busca una nueva persona que toma el rol activo y nos mira a nosotros en posición pasiva. Freud va a decir que la única diferencia es que antes de la etapa A, que ya sea sadismo originario o voyerismo originario, la única diferencia es que hay una etapa previa en la cual uno mismo miraría el propio cuerpo, es decir, el exhibicionismo. Estas etapas no desaparecerían cuando sucede la etapa siguiente, sino que se conservan unas a otras. Freud va a decir que tanto el trastorno hacia lo contrario como la vuelta sobre el propio yo tiene un sello de satisfacción narcisista. Por otro lado, el trastorno hacia lo contrario en cuanto al contenido, es decir, la transformación de amor a odio, va a decir que no hay una oposición al amar, sino que hay tres. El amar versus odiar, el amar versus ser amado y el amor versus indiferencia. Esto tiene que ver con el sometimiento de las pulsiones a las polaridades de la vida anímica, que serían el sujeto versus objeto, el placer versus displacer y el activo versus pasivo. Freud va a decir que el niño hace una distinción de estos estímulos en lo que me puedo sustraer, puedo huir, puedo escapar y esto lo va a atribuir al mundo externo, mientras que de otros estímulos no va a poder huir, no va a poder escapar y lo va a atribuir al mundo interno. Estas van a ser las pulsiones y de ahí se va a crear una primera distinción entre yo y lo que es el mundo externo, sujeto versus objeto. Dado que las pulsiones se satisfacen autoeróticamente en su mayoría, entonces el placer va a estar puesto solo en lo que tiene que ver con el yo. Y esta, Freud lo va a llamar una etapa narcisista, en la cual va a haber placer o amor, puesto que el yo e indiferencia en el mundo exterior. Es decir, amar versus indiferencia. Luego va a venir una segunda etapa en la cual con la introducción del principio del placer, displacer, se va a dar cuenta que hay ciertos objetos del mundo exterior que le producen placer, el sujeto versus objeto. Entonces la tendencia en el que el niño va a ser es esta de atraer estos objetos, de tratar de incorporarlos al yo, de introyectarlos y a su vez van a haber otros estímulos, otras pulsiones que le generarán displacer al yo del niño. Entonces lo que va a hacer es tratar de alejarse de esas pulsiones, de defenderse, proyectándolas al mundo exterior. De modo que nuevamente queda lo placentero en lo que tiene que ver con el yo. Estaríamos hablando del placer versus displacer. Y esta vez la indiferencia del mundo exterior, digamos, es que se mudó no solo la indiferencia, sino el displacer. Lo que es displacentero se lo trata de alejar y se lo odia, amar versus odiar. Esto, entonces, el sujeto coincide con placer y objeto, mundo exterior coincide con lo odiado. Freud va a hacer un paréntesis y va a hablar del diferente transcurso que lleva el amor por un lado y el odio por el otro. En principio, en cuanto a la relación con el mundo exterior, en cuanto a la relación con el objeto, el odiar es más antiguo que el amar. Es decir, se odia al mundo exterior antes de que se lo ame, ya que el amar proviene de satisfacer las pulsiones del placer que viene de las pulsiones. La satisfacción de estas y las pulsiones se satisfacen de forma autoerótica, entonces el amar va a estar vinculado en el principio con un amor narcisista, un amor al propio yo, mientras que todo aquello que es displacentero va a ser rechazado y va a ser arrojado hacia el mundo exterior y odiado. Por otra parte, Freud, en un principio, en las etapas libidinales, es decir, la oral y la anal, va a decir que no hay una distinción tan clara del amar como el contrario del odiar, sino que más bien están mezclados. En la etapa oral es el incorporar o devorar el objeto. En la etapa anal es este apoderamiento, sin importar si se daña o si se destruye el objeto, es recién en la etapa genital donde el amar va a surgir como el contrario del odiar. Luego hace un paralelismo y va a decir que el amor va a tener que ver con la satisfacción de las pulsiones sexuales y va a decir que aquello que tiene que ver con las pulsiones de autoconservación, es decir, con las yoicas, va a tener más que ver con el odiar que con el amar que con el odiar. En aquellas etapas, como la etapa anal, en la cual hay un rol tan primordial de las pulsiones de autoconservación, no se distingue tanto el amar del odiar. Y así es como explica Freud también
Cuando una relación de amor se interrumpe, se suele ver el caso en el cual el amor parece moverse en odio. Como antes se amaba a la persona que ahora ya no está y ahora se la odia, entonces da la impresión de que el amor se mudó en odio. Pero Freud, desde este punto de vista, no es que el amor se haya mudado en odio, sino que él va a decir que se ha hecho una regresión a la etapa anterior, a la etapa anal, y que ese odio es un odio de carácter erótico y sirve para que continúe un vínculo de amor con el objeto perdido. Freud va a decir que la oposición del amar con ser amado tiene que ver con la oposición entre activo y pasivo y va a clasificar estas tres polaridades de la siguiente manera. Sujeto y objeto es la real. Activo versus pasivo es la biológica y placer versus displacer es la económica. Después vamos a pasar a lo que es la represión, que vendría a ser el pilar fundamental en el cual descansa todo el edificio del psicoanálisis. Freud se topa con este concepto a partir del fenómeno de la resistencia. Esta fuerza que me aleja, que yo llegué a esto, que está olvidado, debe ser la misma fuerza que hizo que estos sucesos se olviden en una primera instancia, la represión. Freud va a decir que puede ser uno de los destinos de la pulsión encontrarse con fuerzas que la busquen hacer ineficaz. ¿Pero por qué habría que hacer ineficaz una pulsión? Porque su satisfacción produce displacer, pero las pulsiones no producen displacer. La satisfacción de una pulsión siempre es placentera, entonces debe haber una condición particular con estas pulsiones que hace que su satisfacción produzca displacer en vez de placer. Entonces, el conflicto con la pulsión debe pasar, por otro lado, que no debe tener que ver con el dolor, entonces recurre a la clínica. En esta nos damos cuenta de que una pulsión reprimida, si se satisface, siempre es placentera, pero no cumple con algunas exigencias y algunos designios. Produce placer, pero también displacer. Freud va a hablar de dos lados, el inconsciente, que es el que se relaciona con el placer, y el consciente, que es el que se relaciona con el displacer. La condición para la represión sería que el displacer que se produce sea más fuerte que el placer que se produce. Por ende, la esencia de la represión es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado a ella. Pero para que esto suceda, primero tiene que haber una distinción entre un sistema consciente y un sistema inconsciente. Por ende, Freud plantea tres tiempos de la represión: la represión primordial, la propiamente dicha y el retorno de lo reprimido. En la represión primordial, el supuesto de Freud es el primer momento en el cual se inaugura esta distinción entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Con respecto a la pulsión tiene un representante psíquico, es decir, de la inervación corporal, de la energía que provenía del cuerpo. Había un representante en el psiquismo, a este se le va a negar el acceso a la conciencia, se va a crear un núcleo, que este es el representante sobre todo inconsciente, o sea que no está permitido que llegue a la conciencia, y desde ese momento la energía pulsionar va a quedar ligada y fijada a este representante. Por otro lado, la represión propiamente dicha, según es el segundo tiempo de la represión, vendría a caer sobre los retoños psíquicos de lo reprimido primordialmente. Aquello que estaba reprimido primordialmente sigue existiendo en el inconsciente, sigue formando asociaciones y creciendo. Y aquello con lo que se pone en asociación vendrían a ser estos retoños psíquicos de lo reprimido primordial que buscan emerger en la conciencia. ¿Qué pasa? Si llegan a emerger, la represión en el segundo tiempo cae sobre los retoños y los vuelve a llevar al inconsciente. Los rechaza de la conciencia y los mantiene alejados de la parte consciente, digamos, ¿no? Esto es un gasto constante de energía, porque lo que está reprimido busca emerger a la conciencia, entonces la conciencia tiene que rechazar y usar mucha energía en alejar, rechazar de la conciencia aquello que quiere emerger. No solo que lo rechaza, sino que aquello que está reprimido primordial también ejerce una atracción con sus retoños hacia el inconsciente. Por ende, trabajan dos fuerzas, el rechazo de lo consciente y la atracción desde el inconsciente. Después, en lo del retorno de lo reprimido, se dice que ya que lo reprimido sigue existiendo en el inconsciente y busca emerger en la conciencia, entonces tarde o temprano siempre terminan apareciendo elementos que se terminan poniendo en conexión con aquello que está reprimido. Esto vendría a ser el retoño reprimido, y puede suceder por tres factores. El primero es que se debilite esta contrapresión que ejerce la conciencia.
El segundo es que se haga un refuerzo pulsional a lo que estaba reprimido. Y el tercero puede pasar que haya acontecimientos actuales que se pongan en conexión con estos sucesos reprimidos y favorezcan que algo de lo reprimido vuelva a emerger en la conciencia, digamos. Freud va a decir que el objetivo de la represión es evitar el displacer. Para explicar cómo funciona va a hablar de la pulsión y la va a dividir en dos elementos: la representación psíquica y la cantidad de energía pulsional que encuentra una expresión cualitativa, una sensación que él llama monto de afecto. Va a decir que la represión va a sustraer la energía que está en el representante psíquico, va a sacarlo de la conciencia, rechazarlo, lo va a llevar al inconsciente y con la energía va a suprimirla completamente o la colorea cualitativamente, haciendo que parezca otra sensación o la muda en angustia. Freud va a decir que siempre cuando hay represión hay formación sustitutiva, es decir, un contenido que viene a sustituir aquello que fue reprimido. Esta formación sustitutiva a veces coincide con el síntoma, a veces es lo mismo, a veces no. Freud explica todo esto en base en el caso de las 3 neurosis transferibles: la fobia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva que hablamos anteriormente. En la fobia de la histeria de la angustia toma el ejemplo del hombre de los lobos y va a decir que en este caso lo que se reprimía era una emoción libidinosa hacia el padre, apareada con la angustia. Entonces se reprime, se le saca energía a esta representación, se manda hasta el inconsciente, se reprime, y en vez de esta representación del padre aparece el animal, el lobo, y la angustia, monto de afecto, aparece dirigida al lobo. Si bien esto no evita el displacer, falla en algún punto. Se pone en marcha un segundo tiempo de la represión que vendría a ser las evitaciones y prohibiciones con respecto al lobo, a la fobia misma, para evitar que se desprenda la angustia. Y por último tenemos los 3 ensayos de la teoría sexual. El descuido de lo infantil. Refiero a una crítica que hace Freud a todos los trabajos científicos hasta ese momento, que parecen dejar de lado y no toman en cuenta la sexualidad infantil al hablar del desarrollo del ser humano, especialmente el sexual. Todos parecen caer en el mismo error, de que es recién en la pubertad donde emerge por primera vez la sexualidad en el ser humano, y no se dan cuenta que hay una sexualidad previa a la pubertad, la sexualidad infantil. También descuidan a la otra prehistoria, que vendría a ser las vivencias sexuales de nuestra niñez, y anuda a este hecho la anepsia infantil. Este hecho de que todos los humanos en mayor o menor medida tenemos una anepsia en cuanto a nuestros recuerdos de la infancia, que no podemos recordar nada que vaya más allá de nuestro 6º u 8º año de vida, excepto algunos recuerdos encubridores, y esto a Freud le va a atribuir a la represión por el alto grado de contenido sexual que tenían esos recuerdos sobre nosotros. Él va a hablar de características generales de la sexualidad infantil, la autoerótica, que encuentra la satisfacción en el propio cuerpo, en las zonas erógenas, y el impulso que lleva a encontrar satisfacción en estas zonas lo va a llamar pulsiones parciales, porque van a encontrar satisfacción de forma separada, una por su cuenta, sin estar integradas. El niño se puede satisfacer oralmente succionando sin necesidad de estimular los genitales, como puede ser en el adulto. La satisfacción de la boca de la zona oral es autónoma con respecto a las otras zonas erógenas, y a esta se le suma la disposición del niño de satisfacerse de forma autónoma en sus distintas zonas erógenas, que la va a llamar disposición perversa polimorfa, haciendo referencia en que la perversión, según la entiende Freud, es todo aquello que se aleja de la satisfacción sexual en función de la reproducción, digamos, ¿no? Entonces esto él lo ve como perverso. Y polimorfa porque puede tomar varias formas distintas, universales como la oral o la anal, pero después cada individuo puede desarrollar formas erógenas propias no universales. Luego, Freud va a decir que la sexualidad normal adulta debe tender a unificar estas pulsiones parciales bajo el primado de una sola zona erógena principal, los genitales, y que van a entrar todas estas satisfacciones como satisfacciones preliminares en función de la reproducción, teniendo relaciones con otras personas. Por otro lado, habla de las distintas fases del desarrollo psicosexual. Habla de una primera etapa oral, que él la va a llamar canibalística. Es la satisfacción sexual que está unida con la nutrición. Tiene que ver con la incorporación del niño que se satisface sexualmente amamantándose de la misma manera en la cual satisface sus pulsiones de autoconservación, sus pulsiones yoicas, como puede ser el mismo hambre, es decir, satisface hambre y sexualidad en el mismo acto.
Luego va a hablar de la etapa anal, que se empieza a establecer en la polaridad activa-pasiva. Es la activa la que va a tener que ver con el apoderamiento que surge a partir del uso de la musculatura del cuerpo a la hora de retener o expulsar las heces, y la pasiva va a tener que ver con la sensación que le llega desde la mucosa intestinal con el contenido de la división entre seres fálicos y seres no fálicos. Es decir, los castrados, donde empieza el discernimiento, donde hay personas que tienen pene y otras que no, va a estar al lado del complejo de Edipo y el de castración, y una vez que el complejo de Edipo es sepultado, pasa a la otra fase. Va a hablar del periodo de la latencia, donde ya se instala el superyo y tiene la particularidad de dividir la sexualidad humana en dos, en las fases, que son la oral, la anal y la fálica, y en el periodo de latencia, que es el asco, la vergüenza, la moral, el requerimiento, el estético para la satisfacción sexual. Y un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, cuando le preguntas a un nene si tiene novia y te responden, no, qué asco, ¿no? Bueno, se empieza a instalar la represión y se empieza a ver como cierto asco, vergüenza en el periodo de la latencia. Entonces, tenemos 3 fases: oral, anal, fálica. Periodo de la latencia, donde se interrumpe el desarrollo sexual. Y después tenemos la sexualidad en la pubertad, donde vuelven a emerger todos estos deseos sexuales, pero como los objetos parentales no son aptos para ser investidos de esta forma, se sublima la tendencia erótica con respecto a ellos y se muda en tierna, es decir, uno pasa a sentir sentimientos solamente tiernos con respecto a los padres, y toda la corriente sexual pasa a buscar otros objetos externos y le da el paso a la exogamia. Bueno, esto sería todo de lo que es resumen en tanto a las obras de la metapsicología de Freud. Luego voy a subir los casos que tengo, que son el caso de Cingolani, de la histeria masculina, el caso del sueño de la inyección de Irma, si no me equivoco, y el olvido de los nombres propios. Así que nada.